Y pasando a otros temas, siempre es bueno reconocer las cosas positivas que sucedieron a lo largo del año, porque sí, este 2020 nos ha dejado varias lecciones, como darnos cuenta de que es posible mantener la distancia sin dejar de estar juntos, o que podemos ayudar a proteger a quienes nos ayudan, y que también somos capaces de regresarle la esperanza a muchas personas. Todo esto lo hizo Fundación BBVA México, junto con el gobierno, otras empresas y más gente que se unió para proteger a más de 115,000 personas del sector salud y atender con respiradores a más de 104,000 pacientes. Todavía no podemos bajar la guardia, porque de nosotros depende construir un mejor futuro para nuestro país. Fundación BBVA México. Pócar de Haces, de salud, dinero y amor, por 88.9 Noticias. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Seguimos en Salud, Dinero y Amor. Gracias por acompañarnos por el 88.9 Noticias. Platicamos con el doctor Iván Pliego Moreno, vocal ejecutivo de Afore Pensioniste. Doctor, en esta reforma que viene y que se trabaja dentro del Congreso, no está el ISSSTE, ¿no queda rezagado o trabajan en una plataforma o en una reestructura de forma independiente? ¿Ya lo están haciendo? Sí, existen ya varias iniciativas que están revisando, y como el propio presidente de México lo comentó, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, recordarán cuando presentó la iniciativa de reforma al IMSS, le cuestionaron sobre los trabajadores del ISSSTE y él señaló que era un tema de recursos y que próximamente, seguramente en el año 21, tendremos la iniciativa correspondiente. Ahora, habría que decir, no estamos hablando de algún rezago, en el sentido de que los trabajadores del ISSSTE en realidad ya tenían una cuota y una serie de aportaciones superiores a las de los trabajadores del IMSS. En realidad se está atendiendo el rezago que tenían todos los trabajadores afiliados o que cotizaban al IMSS. Entonces, con esto más o menos se va a emparejar, digamos, la situación. Recuerden que también el nivel de crecimiento de las cuotas que se propone de acuerdo a la iniciativa va a llevar un plazo de 8 años para que los empresarios estén en condiciones de ir subiendo ese nivel de aportación, ¿no? Que de acuerdo a la iniciativa recae solamente en los empresarios, no en los trabajadores, y desde luego en la parte que corresponde al gobierno al momento del pago de las pensiones. En el caso del ISSSTE, entonces, vendrá seguramente esa iniciativa, pero señalo que la iniciativa de modificación al IMSS y la de el SAT también benefician a los trabajadores que cotizan en el ISSSTE. ¿Por qué? Porque los trabajadores que cotizan en el ISSSTE, que ingresaron al servicio público después de 2007, tienen cuentas individuales y por lo tanto están en alguna Afore. Les recuerdo que Afore Pensioniste no solamente administra las cuentas de los trabajadores al servicio del Estado, sino que está abierta para todos los trabajadores, ¿no? Para los trabajadores que cotizan en IMSS, para los trabajadores que son independientes. Entonces, en ese sentido, todos los trabajadores del sistema, estamos hablando de que existen 67 millones de cuentas en el sistema de las Afores, todos los trabajadores van a ser beneficiados con la reforma que, de aprobarse en los términos que está planteada, ayudarán a todos los trabajadores de México. Doctor, sí, nuevamente le saluda Romina Román, y si mal no recuerdo, esta reforma tiene poco más de 5 o 7 años, en donde sí se elevó la aportación para los trabajadores que estuvieran al servicio del Estado, hasta 11 y cachito %, era mucho más alta que la que tienen los trabajadores afiliados al IMSS. Esto por un lado, la tasa de reemplazo entonces, ¿de cuánto quedaría al cabo de estos 8 años, que ahorita es todavía muy baja? Y doctor, ¿en qué sentido, si ya se hizo la reforma a este tema del ISSSTE, vendría esta nueva reforma? ¿Cuál es el planteamiento que se estaría haciendo y los cambios desde su punto de vista ideales o que requeriría el ISSSTE, doctor? A ver, en la primera parte, en términos generales, cuando se analizó el tema de la situación de las pensiones en México, se vio que la tasa de reemplazo esperada para la generación Afore apenas sería de un 30%.
¿no? En promedio, cosa a todas luces insuficiente. Mientras que en el caso de los trabajadores del ISSSTE estaría rondando el 45% en términos generales, ¿no? Entonces había una diferencia considerable. Sin embargo, estamos hablando que en ambos casos está por debajo de un nivel aceptable. Un nivel aceptable de tasa de reemplazo a nivel general podemos ubicarlo desde luego por encima del 60%. No hay ningún sistema en el mundo que tenga una tasa de reemplazo superior al 80%. Los buenos niveles rondan 65, 70, 75, ¿no? Entonces, lo que el presidente señaló desde el principio y el compromiso que hubo, por ejemplo, con el sector de las AFORES de reducir el cobro de comisiones era llevarlas a los niveles internacionales, ¿no? Y ese nivel, pues es lo que tiene ahí en sustento. Por eso es que, si me permiten volver a decir, creo que no, la crítica o la observación que hace la COFESE no la comparto y no creo que tenga el sustento necesario para hablar de afectar al sector o a los propios trabajadores. Al contrario, tienen la principal preocupación en el centro de la iniciativa el interés de los trabajadores. La tasa de reemplazo que se estaría buscando simplemente con la modificación a la ley del IMSS rebasaría ese nivel de 55-60%, ¿no? En el momento en que se termine de cumplir. Estamos hablando de esos 8 años. En el caso de la del ISSSTE, pues seguramente habrá que tratar de emparejar. No se trata de que haya trabajadores de primera o de segunda, sino de que finalmente se tenga un piso parejo, una serie de derechos con independencia del régimen de cotización, con independencia del régimen de contratación para todos los trabajadores de México. Esa es la visión que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación, la justicia social, cuestiones que han estado olvidadas, deprimidas, marginadas en muchos aspectos. Y el tema del pago de las pensiones es muy simbólico, porque es básicamente lo que la sociedad en su conjunto tiene como valor respecto de sus viejos. Y pues como sabemos en general, cualquier sociedad que margina a sus viejos es una sociedad que está enferma, ¿no? Entonces aquí se está tratando de modificar esa visión, de ese trato, esa perspectiva para que el retiro sea digno, para que haya un nivel de bienestar y para que en el mediano y largo plazo se pueda corregir la serie de defectos que de origen, porque insisto, no se tenía el interés de los trabajadores, sino simplemente el interés de las finanzas públicas sanas, que es importante, no quiero minimizarlo, pero se puede atender el asunto de las finanzas públicas sanas a partir de la atención fundamental del interés de la población en general y sobre todo de la gente que se retira y está jubilada. Entonces, en resumidas cuentas diría, lo que esperamos, decía yo al principio, cerramos el año muy bien, cerramos, le puedo hacer un anuncio que nos comunicó con Sara hace una semana. El fondo, en los 13 años que tiene, jamás había recibido una reasignación de cuentas como la que estamos recibiendo este fin de año. 1.3 millones de cuentas que CONSAR está reasignando a Afore Pensionistas. ¿Con base en qué? En los rendimientos de las sociedades de inversión. Muchas gracias, Iván Pliego, vocal ejecutivo del Pensioniste. Gracias por esta entrevista y gracias por la visión que se tiene desde esta Afore que administra pues un buen número de cuentas de los trabajadores del sector público. Gracias, Iván, y por supuesto a usted que tiene su Afore en Pensioniste. No olvide que estamos hablando de la Afore que tiene las comisiones más bajas en el sistema y que también, bueno, ahí también se puede tener la Afore. Claro que sí, muchísimas gracias, Romina, Claudia, Marilena, ha sido un placer. Hay muchísimas cosas que comentar en torno de estos temas, así que yo les agradezco y me reitero a sus órdenes, a su disposición para cuando ustedes decidan tener alguna continuación o profundización de estos temas con Salud, Dinero y Amor. Gracias, quédense con nosotros, seguimos en Salud, Dinero y Amor. Yo soy Claudia Villegas y a nombre de Romina Román y Marilena Vega le pedimos que se quede con nosotros. Pócar de Haces, de Salud, Dinero y Amor, por 88.9 Noticias.